Hola, hola chicas, feliz y bendecido lunes, feliz inicio de semana. Espero que hayan empezado este día de la mejor manera. Chicas, gracias a todo y cada uno de ustedes que se dan el tiempo para escuchar estos audio vídeos. Hoy quiero compartir con ustedes, chicas, no es el problema, sino cómo tú miras el problema. Muchas veces, chicas, cuando te arruinas tu día simplemente porque te estás haciendo tu propia historia de cómo las personas te miran, de lo que piensan de ti, de lo que hablan de ti. Muchas veces quieres a una persona, cuando tú estás enamorado de una persona, tú estás enamorado de él o de ella, y simplemente por el hecho de que esa persona no piensa como tú, no se expresa como tú, empiezas a hacerte tu propia historia de que no te quiere. Y es que se nos olvida que nosotros solamente podemos controlarnos a nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces hasta eso es un poquito difícil. Muchas veces te cuesta el poder controlarte a ti misma. Entonces, ¿cómo pretendemos controlar a los demás? ¿Cómo pretendemos que los demás piensen como nosotros pensamos o que se expresen como nosotros nos expresamos, ¿no? Lo que tienes... Lo que nosotros debemos hacer es poder enfocarnos en lo que sí podemos cambiar de nosotros mismos y recordar que los problemas no son problemas en realidad. Los problemas solo es el camino para que tú puedas mejorar como ser humano en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque si tú estás pasando por algún proceso, ya sea laboral, personal, emocional, y tú mírate, analízate cuál es tu actitud ante este proceso que te está pasando. Muchas veces en lugar de enfocarte por qué me engañó, por qué me traicionó, por qué te dejó, simplemente enfócate en pensar en qué te estás fallando a ti misma. Y es que siempre que estamos pasando por algún proceso de divorcio, nos enfocamos siempre en todo lo demás menos en ti. Entonces te enfocas, te empiezas a olvidar de ti, te empiezas a descuidar tú por estar queriendo saber exactamente lo que la otra persona está haciendo, cómo está viviendo, qué es lo que está hablando, con quién está hablando, y te olvidas de ti misma. Entonces, ese problema, esa situación que te está pasando, ya sea de un divorcio o una separación, pregúntate, no te preguntes por qué te pasó a ti, pregúntate en qué te estás fallando a ti misma. Cuando pienses, cuando tú estás pasando por un proceso, muchas veces pensamos que pues no podemos más, ¿no? La verdad no es así. Cuando tú te detienes y empiezas a pensar todos los problemas que tú ya has superado y muchas veces te cuesta recordar cuáles son los problemas que tú ya superaste, cuáles fueron las enfermedades que tú ya sanaste. Pero cuando tú haces eso de poder pensar o de poder recordar cuáles son los procesos que tú ya has superado, eso te da la fuerza, eso te ayuda a saber que lo que te está pasando ahorita no solamente viene a quedarse, que esos procesos que te están tocando vivir ahorita simplemente se pueden solucionar de la misma manera que tú ya solucionaste los otros, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, y te pones a pensar, ¿qué sería si este fuera el último día de tu vida? Cuando tú te enfocas, a muchos de nosotros los seres humanos, bueno, a mí ya no, pero a lo mejor te da miedo el pensar que te puedes morir el día de mañana, que ya este será el último día de tu vida. Pero si tú te pones a analizar ese día, si tú te pones a pensar qué sería si este fuera el último día, te aseguro que empiezas a cambiar tu mentalidad. ¿Por qué? Porque mira, un enfermo que está muy enfermo se pone a querer hacer todo lo que no hizo cuando piensa que de verdad está enfermo, cuando piensa que ya es su último día, cuando piensa que a lo mejor mañana ya no puede despertar. Quisiera hacer todo lo que no ha hecho en 30, 40 años, lo quisiera hacer en este día. Entonces, cuando tú piensas en qué haría yo si este fuera el último día de mi vida, empiezas a mejorar, empiezas a decirte, no vale la pena el que yo me esté muriendo por una persona, no vale la pena el que yo me esté amargando mi vida por este proceso. ¿Qué tal que ya mañana ya no amanezco? ¿Qué tal que mañana ya no despierto? Entonces, enfócate
No te enfoques, simplemente hazlo parte de tu vida. Cuando tú estés pasando por algún proceso, pregúntate qué sería, qué harías de diferente si este fuera el último día de tu vida y te aseguro que eso te ayudará bastante a poder mirar las cosas de diferente manera, a poder visualizar cosas diferentes, a poder querer hacer las cosas muy diferente a como las has estado haciendo últimamente, ¿no? Ahora, muchas veces a lo mejor te cuesta el poder entender a otra persona. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar, pero cuando tú en lugar de querer estar hablando siempre, aprendes a escuchar a esa persona, aprendes a poder analizar, escucha, date el tiempo de poder escuchar a esa persona, cómo habla, cómo se expresa, y así es como tú lo vas a conocer, así es como tú te vas a evitar muchos problemas. ¿Por qué? Porque lo estás escuchando, lo estás analizando, lo estás dándote cuenta cómo en realidad cómo es en realidad esa persona y no simplemente lo vas a querer juzgar por cómo tú piensas que es, por cómo tú piensas que esa persona se está expresando de ti o que esa persona está pensando sobre ti. Empieza a escucharlo, a analizarlo, a conocerlo y entonces te evitarás muchos problemas. Recuerda que cuando tú te enfocas en lo negativo, te impide muchas veces el poder salir adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces, si tú te enfocas en lo negativo, eso te puede ayudar a salir adelante. Pero cuando tú haces de lo negativo parte de tu vida, eso lo único que hace es estancarte. Entonces, simplemente visualízate mirando que ya saliste de ese problema. Y es que muchas veces tú dices, sí, pero es que no he salido. Pues sí, pero si te sigues enfocando en ese problema, si te sigues enfocando en todo lo negativo que estás pasando, menos vas a salir. Pero en cambio, si tú te pones a pensar que todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien, mañana será otro día, entonces eso te ayuda a poder mirar las cosas de diferente manera, eso te ayuda a tener más fuerzas para seguir adelante, eso te ayuda en poder enfocarte en el día de hoy, no en lo que pasó ayer ni en lo que va a pasar mañana. Recuerda que muchas veces los problemas que te suceden ni siquiera son lo que te sucedió el día de hoy. Muchas veces los problemas o las situaciones que tú estás pasando son situaciones que pasaron meses, años, días atrás, pero que simplemente tú no te has dado la oportunidad de enfocarte en el día de hoy, sigues viviendo en el pasado o muchas veces sigues viviendo, estás queriendo vivir en el futuro cuando ni siquiera has pasado el día de hoy. Entonces, chicas hermosas, eso es muy importante, especialmente cuando tú estás pasando por un problema familiar, cuando tú estás pasando por algún problema sentimental. Simplemente analízate más, date cuenta que muchas veces los problemas en sí no es lo que te tienen donde te tienen, sino que cómo tú estás mirando, lo que tú estás pensando, cómo tú estás reaccionando ante esa situación que te está sucediendo. Mi nombre es Elizabeth Mata y te invito a que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas ninguno de los contenidos. Recuerda de darle like, compartir y comentar. Bendiciones.